Mi querida comunidad del último huésped. Primero que nada, muchas gracias por este gran logro. Hemos llegado a los 100,000 seguidores después de meses de compartir juntos. Es un placer que me hayan permitido entrar en sus hogares, trabajos y sus rutinas. Son personas maravillosas, los quiero mucho. Para festejar, les traigo un maratón de relatos de terror en ranchos y pueblos, jamás contados en el canal, que sé que son sus favoritos. Espero que los disfruten. Comenzamos. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Jerónimo y nací en un rancho escondido entre los cerros de Oaxaca. Allá crecí, entre el ruido de las gallinas al amanecer y el crujir de la leña en el fogón. Mis padres siempre han vivido en el rancho, cuidando un pequeño ganado que nunca ha sido mucho, pero siempre ha sido suficiente. Yo, en cambio, hace unos años decidí mudarme al pueblo con mi esposa Lourdes. Fue un cambio necesario, o al menos eso pensamos en su momento. Yo extraño el ritmo lento de los días en el rancho, y por eso, siempre que puedo, regreso a visitar a mis padres o a echar un ojo al ganado. Es como volver a respirar aire puro después de semanas de encierro. El relato que les quiero contar ocurre en una de esas visitas a mis padres. Ellos habían organizado una cena familiar en el rancho, algo que solíamos hacer seguido. En esas reuniones siempre había comida de sobra, risas y muchas historias. Me emocionaba la idea de ir, pero las cosas con Lourdes no estaban bien en ese momento. Habíamos tenido varios días tensos. No habíamos discutido abiertamente, pero los silencios entre nosotros eran pesados, como si cada uno estuviera cargando algo que no quería decir. Era claro que algo le molestaba, pero no sabía cómo preguntárselo sin empeorar las cosas. Llegamos juntos al rancho en mi camioneta. Mi mamá nos recibió con su abrazo de siempre, ese que hacía que cualquier problema se sintiera más pequeño por un momento. Mi esposa se fue directo a la cocina con las tías, como solía hacerlo, mientras yo me quedé con mi papá y mis tíos en la mesa, platicando de todo y de nada. Afuera, los niños corrían entre los árboles y el aroma del mole llenaba el aire. Por un rato, todo parecía normal, pero yo sentía que Lourdes seguía distante. Cada vez que cruzábamos miradas, ella bajaba la vista o fingía estar ocupada. Después de la cena, mi mujer me dijo que quería regresar temprano al pueblo. No estaba enojada, pero su tono era firme. Me dijo que mis primos iban a bajar en su camioneta y que prefería irse con ellos. Me ofrecí a acompañarla, pero ella insistió en que me quedara con mi familia. Nos despedimos con un beso rápido, uno de esos que no dicen nada. La vi subir al coche con mis primos y desaparecer por el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Mientras las luces traseras del auto se alejaban, sentí un vacío extraño. Me quedé un rato más, escuchando sus historias y siguiendo la celebración. Ellos siempre tenían algo que contar, desde anécdotas de la cosecha hasta relatos de cosas que juraban haber visto en los cerros. Yo intentaba concentrarme, pero no podía. Alrededor de la 1 de la mañana decidí que era hora de irme. Me despedí de todos, agradecí la cena y subí a mi camioneta. El trayecto de regreso al pueblo no era muy largo. A lo mucho me tomaba 1 hora, y ya lo había hecho muchas veces, incluso a esas horas de la noche. Conocía bien el camino, cada curva, cada tramo de terracería. Sin embargo, esa noche algo se sentía distinto. No sabría decir qué era, pero había una incomodidad que no podía sacudirme. Encendí el estéreo para poner algo de música. Pensé que eso haría el trayecto más llevadero. Una ranchera empezó a sonar, de esas que parecen abrazarte con sus letras. Intenté enfocarme en la carretera, en las sombras que se proyectaban con las luces de la camioneta. Los grillos seguían cantando y el sonido del motor era lo único constante. Traté de convencerme de que no había nada de qué preocuparse. Pasé por una comunidad pequeña, casi como un parpadeo en el camino. Estaba a un costado de la carretera, con apenas 6 casitas desperdigadas. Siempre me llamaban la atención. Paredes de adobe, techos de lámina y luces apenas perceptibles en las ventanas. A esa hora todo estaba apagado, como si el mundo entero estuviera dormido.
Seguí avanzando, y la música ya no me ayudaba tanto como esperaba. Las curvas del camino aparecían una tras otra, y entonces llegué a una de las más pronunciadas. Fue ahí donde lo vi. Varias piedras grandes estaban esparcidas en medio de la carretera. Mi primer pensamiento fue que era gente de la maña. Había escuchado muchas historias de cómo bloqueaban caminos para emboscar a los contrarios o detener a cualquiera que tuviera la mala suerte de pasar por ahí en el momento equivocado. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Bajé la velocidad poco a poco mientras las luces de la camioneta iluminaban las rocas. Eran lo suficientemente grandes para bloquear el paso. No había manera de que pudiera pasarlas sin bajar del vehículo. Sentí como mi pecho se tensaba y mis manos apretaron el volante con más fuerza. Mi cabeza empezó a trabajar rápido, pensando en todas las opciones. La carretera estaba vacía. No había señales de que alguien más estuviera cerca, pero eso no significaba nada. En esas situaciones, el peligro no siempre se muestra a simple vista. Las sombras de los árboles a los lados del camino parecían alargarse con el movimiento de las luces, creando figuras que mi mente empezaba a interpretar como personas escondidas. Intenté no perder la calma. Siempre había escuchado que en estas situaciones lo peor que uno puede hacer es mostrar miedo, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Me quedé ahí, detenido en medio del camino, mirando las piedras iluminadas por los faros de la camioneta. No sabía qué hacer. Mis manos seguían firmes en el volante, pero sentía como un sudor frío comenzaba a recorrerme la espalda. Escaneaba la oscuridad a mi alrededor, esperando algún movimiento, algún sonido, algo que confirmara lo que mi cabeza ya estaba imaginando, que alguien estaba ahí, escondido, esperando el momento para salir. Pero no pasaba nada. El silencio se mantenía intacto. Por un instante consideré bajarme y mover las piedras. Eran grandes, pero no imposibles de apartar si usaba suficiente fuerza. Sin embargo, una voz en mi cabeza me detuvo. ¿Y si era una trampa? Decidí que lo mejor sería regresar al rancho de mis padres. El camino de vuelta no era tan largo, y allí estaría seguro. Solté un poco el aire que había estado conteniendo. Tomé el volante con firmeza y puse la camioneta en reversa. Justo cuando el vehículo comenzó a moverse, algo llamó mi atención. Lo vi por el rabillo del ojo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Algo o alguien se asomaba detrás de una de las piedras. Era un rostro pálido que destacaba entre la oscuridad. Tenía el cabello largo, desordenado, y me miraba fijamente. Mi pecho se apretó aún más. Mi primer pensamiento fue que era una simple mujer, pero en mi mente seguía la idea de que podía ser alguien de los chicos malos. Tal vez usaban a mujeres para distraer o desarmar a sus víctimas. No podía quitar los ojos de esa figura. Solo se veía su cara, blanca como la cal, pero sus ojos no pestañeaban, y eso me ponía todavía más nervioso. Quise convencerme de que era una persona normal, alguien que tal vez estaba ahí por casualidad, aunque todo en mi interior gritaba que algo no estaba bien. Mi instinto me decía que no me quedara ahí más tiempo. Entonces, la mujer salió completamente de detrás de la piedra, y fue en ese momento cuando el miedo que sentía se transformó en algo más profundo, algo más primitivo. Sus piernas eran extrañas, no tengo otra forma de describirlo. Estaban dobladas hacia adentro, pero no de una manera normal, sino como si los huesos estuvieran mal formados, construidos de manera equivocada. Cada paso que daba parecía antinatural, pero a la vez seguro, como si supiera exactamente a dónde iba. Yo no entendía lo que estaba viendo. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Ella no se detuvo. Caminaba justo frente a la camioneta, con el rostro inexpresivo. Sus movimientos eran fluidos, pero perturbadores, como si el cuerpo que llevaba no fuera suyo. Me quedé inmóvil, con las manos aún apretando el volante. No sabía si apagar las luces, avanzar o simplemente quedarme ahí. Mis pensamientos iban y venían, y en medio de todo solo podía sentir cómo el miedo se apoderaba de mí.
La mujer no hacía nada más que caminar, pero eso era suficiente para que un escalofrío me recorriera de pies a cabeza. Sin pensarlo 2 veces, metí reversa. Las ruedas de la camioneta comenzaron a girar en la tierra suelta, levantando polvo mientras retrocedía poco a poco. Mis ojos estaban fijos en aquella mujer, o lo que fuera que estaba frente a mí, con esas piernas dobladas que parecían no pertenecerle. Estaba a punto de dar la vuelta y regresar, cuando de repente sucedió algo que me congeló. La mujer se lanzó sobre el parabrisas con una fuerza que no parecía humana. Fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Escuché el golpe seco de su cuerpo contra el vidrio, y el ruido resonó dentro de la camioneta como un trueno. El vidrio no se rompió, pero tembló con el impacto. Ella estaba ahí, pegada al parabrisas, con su rostro distorsionado y sus ojos fijos en mí. Sus movimientos eran frenéticos, como si temblara, como si no tuviera control de su propio cuerpo. Sus manos golpeaban el vidrio con desesperación, como si intentara meterse. Mi respiración se volvió errática. Mis manos temblaban sobre el volante. Intentaba mantener el control, pero no podía dejar de mirarla. Su boca era lo más aterrador. Se abría cada vez más. Adentro no había dientes, no había nada, solo un vacío oscuro. Aceleré de reversa, sin pensar en otra cosa más que en alejarme de ahí. Las ruedas patinaban en el suelo, y la camioneta daba sacudidas violentas mientras intentaba ganar velocidad. En mi desesperación, casi me salgo de la carretera y caigo por un barranco. Las luces del vehículo iluminaban el borde, y por un segundo sentí que todo estaba a punto de acabar. Logré girar el volante justo a tiempo, pero aquella mujer seguía ahí, aferrada al parabrisas. El vidrio crujía bajo sus manos, como si en cualquier momento fuera a ceder. Sus ojos eran lo peor, no tenían nada de humano. Estaban desorbitados, inyectados de un frenesí que me helaba la piel. Me miraban como si yo fuera su presa, como si lo único que importara fuera atraparme. Sentía como el miedo me paralizaba, como mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el volante recto. Intentaba no perder el control de la camioneta, pero esa cosa no dejaba de moverse, de golpear, de intentar entrar. En un momento de puro pánico, grité, aunque sabía que nadie podía escucharme. Mi voz apenas salía, rota por el miedo. Seguía acelerando, las ruedas giraban sin control, y el motor rugía como nunca antes. No sabía cuánto más podría soportar. Sentía que mis fuerzas se agotaban, que mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Su cuerpo se sacudía de manera antinatural, como si estuviera fuera de sí. La camioneta vibraba con cada golpe, y el sonido de sus manos contra el vidrio era como un tambor que retumbaba en mi cabeza. Intenté mirar hacia otro lado, concentrarme en el camino, pero era imposible. Su rostro ahora se golpeaba contra el parabrisas. En una curva cerrada, mientras la camioneta daba un brinco al pasar por un bache, aquella cosa perdió el equilibrio y cayó al suelo. Escuché el golpe seco de su cuerpo contra la tierra, y por un segundo pensé que todo había terminado, pero no. A través del retrovisor la vi moverse, torciendo su cuerpo de una manera antinatural. En cuestión de segundos se puso de pie. Se levantó rápido, casi como si fuera una araña, apoyando sus manos y piernas en el suelo de manera extraña, y empezó a moverse hacia mí. Grité de puro pánico mientras pisaba el acelerador con todas mis fuerzas. La camioneta rugió y las ruedas levantaron polvo, pero aquella cosa no se detuvo. Corrió tras de mí. Sus piernas torcidas parecían no ser un obstáculo. Sus movimientos eran rápidos, y no importaba cuánto acelerara, ella seguía ahí persiguiéndome, acercándose más con cada segundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía evitarlo. El pánico era demasiado. Nunca en mi vida había sentido algo así, algo tan oscuro, tan maligno. Empecé a rezar en mi mente, aunque las palabras apenas se formaban en mi cabeza. Mis labios se movían, pero mi voz no salía. Solo sentía el calor de las lágrimas corriendo por mi cara, mientras esa cosa seguía corriendo detrás de mí, cada vez más cerca. Entonces, entre las luces de la camioneta y la oscuridad del camino,
vi las primeras casas de la pequeña comunidad que había pasado antes. En ese momento se sentían como un refugio, como mi única esperanza. Sin pensarlo, comencé a tocar la bocina con todas mis fuerzas, haciendo el mayor ruido posible. No me importaba despertar a la gente, no me importaba nada más que llegar a donde hubiera alguien, a donde no estuviera solo. La camioneta avanzaba a toda velocidad y yo seguía tocando sin parar. El sonido era ensordecedor en la quietud de la noche, pero no me detuve. Al pasar frente a las primeras casas, vi cómo las luces comenzaron a encenderse. Algunas puertas se abrieron lentamente y las sombras de las personas se asomaron con cautela. Miré hacia atrás, buscando a aquella criatura, pero no había nada. Se había desvanecido, como si la oscuridad la hubiera tragado, como si nunca hubiera existido. Reduje la velocidad y detuve la camioneta justo frente a la última casa. Apagué el motor y dejé caer la frente sobre el volante, completamente agotado. Mi cuerpo temblaba de arriba abajo y las lágrimas seguían corriendo por mi rostro. Me sentía vacío, como si todo el aire en mis pulmones hubiera desaparecido. Algunos hombres se acercaron con linternas, preguntándome qué pasaba. Levanté la vista hacia ellos, tratando de explicar lo que había visto, pero las palabras no salían. Mis labios temblaban y solo podía señalar hacia el camino, hacia la oscuridad que había dejado atrás. Pero ya no había nada. La carretera estaba vacía, tranquila, como si aquella cosa nunca hubiera estado ahí. Cuando finalmente me bajé de la camioneta, mis piernas apenas me sostenían. Me temblaban tanto que sentí que en cualquier momento me iba a desplomar. Fue entonces cuando lo noté. El parabrisas estaba hecho pedazos. Aunque no se había roto por completo, estaba cubierto de grietas que se extendían como telarañas por todo el vidrio. Pero lo que más me impactó fueron las manchas oscuras que había sobre él. No podía decir con certeza qué eran. Parecían huellas, marcas que esa cosa había dejado al golpearlo frenéticamente. Y había algo más, un olor extraño que llenaba el aire. Era un olor pesado, como a quemado, pero no de madera ni de plástico, sino algo diferente, algo que no podía identificar. Cuando finalmente pude reaccionar, los hombres de la comunidad insistieron en llevarme de vuelta al rancho de mis padres. A pesar de que me sentía débil, apenas podía caminar, acepté. El trayecto de regreso fue silencioso. Yo apenas hablaba. Esa noche casi no dormí. Mis pensamientos no me dejaban en paz, y cada vez que cerraba los ojos veía a esa cosa. La mujer, o lo que fuera, con su rostro pálido y sus ojos frenéticos, seguía persiguiéndome en mi mente. Al amanecer, mientras aún intentaba reponerme en la cama, mi padre entró a la habitación y se sentó junto a mí. Me miró con una mezcla de preocupación y desconcierto antes de decirme: el camino amaneció bloqueado. Las piedras siguen ahí, en el lugar donde dijiste que te pasó todo. Lo miré, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de mí. Su expresión no era la de alguien que dudaba de mis palabras. Parecen haberlas puesto a propósito, como si alguien quisiera bloquear el paso de todos, agregó. Sus palabras me dejaron helado. Cuando finalmente regresé a mi casa en el pueblo, Lourdes me estaba esperando. Había estado preocupada desde que mis padres le avisaron lo que había pasado, pero creo que nada la preparó para verme en ese estado. Apenas crucé la puerta, me abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarme que estaba a salvo. Los días siguientes fueron muy pesados. Apenas podía levantarme de la cama. Una fiebre intensa me consumía y mi cuerpo entero dolía, especialmente los huesos. Cada movimiento se sentía como si algo dentro de mí estuviera roto. Mi esposa estaba a mi lado en todo momento, preocupada, cuidándome con esmero. Me preparaba tés, me ponía paños fríos en la frente y trataba de convencerme de que todo estaría bien. Pero yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquella mujer. Esa mirada fija, esos ojos frenéticos, su boca que parecía un abismo oscuro, todo seguía atormentándome. A veces, mientras ella dormía, yo me quedaba mirando el techo, tratando de entender cómo algo así podía haber pasado. Me sentía vulnerable, expuesto,
como si esa cosa pudiera aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. Lourdes me decía que no pensara en ello, que todo había pasado, pero yo sabía que no era tan simple. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro pálido volvía a aparecer. Pasaron los días, y aunque mi fiebre comenzó a bajar, el dolor de mis huesos no desaparecía del todo. Pronto llegó el silencio. Prefería no hablar del tema con nadie, ni con Lourdes, ni con mis padres, ni con los hombres del pueblo. Era como si al ponerlo en palabras volviera a darle vida a aquello que había visto, y eso era lo último que quería. Pero el silencio no me ayudaba. Las marcas en la camioneta, las piedras en el camino, seguían siendo un recordatorio constante de que todo había sido real. No podía escapar de ello, ni siquiera en mi propia casa. Superar lo que pasó aquella noche no fue fácil. Fueron semanas que parecieron meses, donde me sentía como un niño asustado, incapaz de enfrentar el mundo fuera de mi casa. Apenas podía salir a la tienda o al mercado sin sentir que alguien o algo me estaba observando. El miedo se había instalado en mi pecho como un huésped al que no podía echar. Y cada pequeño ruido en la noche, cada sombra inesperada, me hacía revivir esa sensación de estar siendo cazado. Lourdes contactó a una curandera del pueblo, quien me sobaba del susto varias veces por semana. Usaba hierbas, humo de copal y rezos antiguos. Decía que algo se había pegado en mí y que necesitaba limpiarlo. Aunque no sabía si creerle, cada sesión me ayudaba a calmarme un poco más. Mi historia no tardó en hacerse conocida. Algunos decían que era mentira, otros aseguraban que cosas como esa siempre habían pasado en los cerros. Yo prefería no hablar del tema. Revivirlo era como abrir una herida que apenas comenzaba a sanar. Comenzamos a ir más seguido a la iglesia. Mi esposa habló con el padre, quien me escuchó con atención cuando le conté lo que pasó. No me juzgó, solo dijo que había cosas que no se podían explicar y que lo mejor era buscar protección en la fe. Me bendijo con agua especial, preparada para casos como el mío, y me pidió que rezara mientras hacía la señal de la cruz en mi frente. Aunque el alivio era momentáneo, sentía que cada bendición me ayudaba a cargar un poco menos con el peso de esa noche. Durante los días siguientes, el padre continuó haciéndolo y dejándonos agua bendita en casa, siempre recordándome que debía mantenerme fuerte y no dejarme vencer por el miedo. Hasta el día de hoy no puedo olvidar la imagen de aquella mujer. Sus piernas torcidas, su mirada frenética y su boca oscura. Aunque el tiempo ha pasado, esa noche sigue viva en mi memoria. He aprendido a convivir con ello, aunque sigo sin entender por qué me pasó. Quizá, simplemente, hay cosas que no se pueden explicar. Si los relatos están siendo de tu agrado, no dudes en darle me gusta y suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Comunidad del último huésped, espero que se encuentren muy bien. Me llamo Lilia y tengo 60 años. Nunca pensé que llegaría a contar algo así, pero hay cosas que uno no puede guardarse toda la vida. Esto pasó hace casi 30 años, cuando todavía vivíamos en un rancho escondido en la sierra de Michoacán. Éramos una familia grande, de esas que ya casi no se ven. Mi esposo y yo teníamos 5 hijos, y Adriel, el penúltimo, era el más travieso. Tenía 7 años, pero parecía que traía un resorte en las piernas, siempre corriendo de un lado a otro. Adriel era un niño que desbordaba energía. Le encantaba seguir a su padre, ver cómo manejaba los animales y trabajar en los sembradíos. Era cariñoso y le gustaba ayudar en todo, pero también era inquieto, de esos pequeños que no pueden estar un minuto quietos. Si no estaba persiguiendo gallinas, andaba molestando a los perros o metiendo la mano en donde no debía. A veces me sacaba canas verdes, pero su sonrisa era suficiente para que todo se me olvidara. Nuestra vida en el rancho era sencilla. Nos levantábamos al amanecer, escuchando el canto de los gallos y el aire frío que se colaba por las ventanas. Los días eran largos, llenos de trabajo. Pensaba que esa vida, aunque humilde, nos protegía de las cosas malas del mundo. Nunca imaginé que algo tan extraño, tan aterrador, pudiera pasar en un lugar tan tranquilo. Yo siempre he sido una mujer estricta.
Era la educación que conocíamos antes, la que aprendí de mis padres y que mi esposo también vivió en su casa. En el rancho, las cosas no eran como ahora. La disciplina era fundamental, y aunque a veces me dolía ser dura, sabía que era por el bien de mis hijos. Si no se les corregía, el mundo allá afuera lo haría, y eso sí que era más cruel. Mi esposo era igual de regañón, aunque con una voz más grave, de esas que con solo escucharla te hacen enderezarte de inmediato. Entre los dos manteníamos a los niños bajo control, y aunque había regaños y castigos, también había mucho amor. Ellos sabían que lo hacíamos porque los queríamos y porque queríamos lo mejor para ellos. Mi marido siempre fue muy cuidadoso con los niños. Desde que el sol empezaba a bajar, él mismo les decía que no se alejaran del rancho. Era una regla que no se rompía, especialmente con los más pequeños. Tampoco permitía que fueran al río solos, ni siquiera durante el día. Decía que el agua era traicionera, pero yo sabía que sus advertencias no eran solo por los peligros naturales. Él creció escuchando las leyendas de los espantos, de los nahuales y los chaneques. Para él no eran simples cuentos, sino advertencias reales que habían pasado de generación en generación. Me contaba que su abuelo, en paz descanse, juraba haber visto a un nahual transformarse en un perro negro una noche, que un primo suyo, siendo joven, había escuchado risas en el monte. No son cosas de juego, me decía mi marido con seriedad. Estas tierras tienen sus secretos y no hay que tentar a lo que no conocemos. Yo, siendo honesta, no era muy creyente. A veces pensaba que eran solo historias para asustar a los niños y mantenerlos quietos. Pero vivir con él me hizo cambiar un poco. No sé si fue su manera de hablar, siempre tan convencido, o las cosas que pasaban en los alrededores del rancho, que a veces no tenían explicación. Había noches en las que, entre el viento y los ruidos de los animales, me costaba quedarme tranquila. Y aunque no me lo quería admitir ni a mí misma, había aprendido a respetar esas creencias. Él tenía ciertas costumbres que yo ya daba por normales. Nunca dejaba tijeras o cuchillos con las puntas hacia afuera. Decía que era una invitación para las malas energías. Cuando veía que el aire estaba pesado, como él lo llamaba, nos pedía que no anduviéramos fuera de la casa. Y si escuchábamos algún ruido extraño en la noche, un silbido o algo que no pareciera dentro de lo cotidiano, me decía que no saliera, que no respondiera. Si no los molestas, ellos no te molestan, repetía siempre. Todo cambió una tarde que nuestro pequeño Adriel desapareció. El sol todavía no se había escondido y la luz dorada bañaba los campos alrededor del rancho. Adriel andaba en el corral, como siempre, inquieto y metiendo las manos donde no debía. Ese día, las vacas estaban más alborotadas de lo normal. Mi esposo había pasado la mañana reparando la cerca y yo estaba en la cocina limpiando frijoles cuando escuché los gritos. «Adriel, deja en paz a las vacas», le gritó su padre desde el otro lado del corral. Pero el niño, lejos de calmarse, siguió jugando. Tomó un palo y empezó a moverlo frente a los animales, como si quisiera asustarlas. Se reía a carcajadas mientras se movían inquietos de un lado a otro. No sé si fue por accidente o si lo hizo a propósito, pero de pronto escuché un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído. Salí corriendo y allí estaba la puerta del corral, tirada en el suelo. Las vacas, sin perder tiempo, salieron disparadas hacia el monte, dejando una nube de polvo tras de ellas. Mi esposo, que ya estaba molesto, se puso furioso. Caminó rápido hacia Adriel, y aunque no le levantó la mano, su voz fue suficiente para que el niño entendiera que estaba en problemas. «Mira lo que hiciste, chamaco. Ve y escóndete porque cuando regrese me las vas a pagar», le gritó con esa voz grave que hacía temblar hasta a los más grandes. Adriel se quedó paralizado por un momento, con los ojos abiertos como platos. Luego echó a correr hacia la casa. Lo vi entrar llorando, con las mejillas húmedas y los ojos rojos. Se me acercó y me abrazó fuerte, escondiendo la cara en mi delantal. «Mamá, no quiero que papá me haga nada, tengo miedo», me dijo entre sollozos. Yo, que todavía estaba molesta por lo que había hecho, lo aparté un poco para poder mirarlo a los ojos. «Eso te pasa por no estarte quieto. Siempre andas haciendo travesuras y mira lo que provocaste ahora. Ya sabes cómo es tu papá. Mejor compórtate para que no tengas problemas»,
le dije tratando de sonar firme, aunque en el fondo me dolía verlo así. Mi niño me miró con esa carita que siempre me desarmaba, pero esta vez no dije nada más. Se limpió las lágrimas con el brazo y salió corriendo de la casa sin decir a dónde iba. Yo supuse que solo quería despejarse y no le di mucha importancia. Sabía que a pesar de todo no se alejaba mucho, o al menos eso creía. Mi esposo regresó casi una hora después, sudando y con cara de pocos amigos. Había logrado regresar a las vacas al corral, pero el trabajo le había tomado más tiempo del que pensaba. Entró a la casa y antes de decir otra cosa, preguntó por Adriel. «¿Dónde está el niño?», me dijo mientras se limpiaba el sudor con el dorso de la mano. «No sé, salió corriendo después de lo del corral», le respondí con calma, pensando que no debía estar lejos. Mi esposo salió a buscarlo. Primero revisó detrás del corral, donde solía esconderse cuando estaba enojado o asustado. Luego fue al monte cercano, llamándolo a gritos. Yo empecé a preocuparme cuando escuché su voz alzarse más y más. Cuando volvió a la casa, ya no parecía enojado, sino intranquilo. «¿No ha regresado?», me preguntó, y cuando le dije que no, su expresión cambió. Sin decir más, salió de nuevo, y esta vez revisó cada rincón del rancho. Detrás del gallinero, en el establo, incluso bajo las ramas del gran árbol donde Adriel solía trepar. Pero el niño no estaba en ningún lado. Para entonces, yo también empecé a sentir un peso en el pecho, como si algo estuviera mal. Salí con él a buscar, llamándolo por su nombre mientras la tarde empezaba a caer. Mi voz se quebraba entre los gritos, y cada segundo que pasaba sin respuesta hacía que el miedo creciera en mí. «¿Crees que pudo haber ido al río?», me preguntó mi esposo con el rostro pálido. Solo con esa pregunta sentí un escalofrío recorrerme. Adriel sabía que no debía ir solo, esa era una de las reglas más estrictas. Pero con él nunca se sabía, su espíritu inquieto siempre lo llevaba a cruzar los límites. Toda la familia corrió hacia esa dirección, cada uno por un camino diferente, revisando entre los arbustos y gritando su nombre con desesperación. Pero cuando llegamos a la orilla, no había rastro de él. El agua corría tranquila, reflejando los últimos rayos del sol. Pero en ese momento, esa paz solo me llenó de terror. Esa noche, mientras la luz se apagaba por completo, Mateo, el mayor de mis hijos, se acercó a mí. Se veía nervioso, con las manos inquietas y los ojos esquivando los míos. Me contó que había visto a Adriel correr entre los árboles después de salir llorando de la casa. No se acercó a él porque creyó que solo estaba enojado y que regresaría pronto. Al escucharlo, sentí un nudo en la garganta. Intentamos buscarlo un rato más, pero la noche ya había caído por completo. La oscuridad era tan densa que no se podía avanzar mucho sin tropezar con las ramas o los matorrales. El monte era traicionero de noche, y seguir buscando sin luz era demasiado peligroso. Tuvimos que regresar al rancho con la esperanza de retomar la búsqueda al amanecer. Los niños, agotados por la incertidumbre y el miedo, terminaron quedándose dormidos uno a uno. Yo los arropé, tratando de darles algo de tranquilidad, aunque la angustia en mi pecho no me dejaba pensar con claridad. Mientras ellos descansaban, mi esposo se quedó en la cocina. Estaba sentado en silencio, con los codos apoyados sobre la mesa y la cabeza entre las manos. No lo había visto así antes. Él siempre había sido un hombre fuerte, pero esa noche parecía roto. Su respiración era pesada y su mirada perdida lo decía todo. Había algo en su rostro que me estremecía, una mezcla de desesperación y miedo que no lograba ocultar. Su cuerpo estaba tenso y de vez en cuando se llevaba una mano al pecho como si algo le oprimiera el corazón. Se quedó allí un rato, inmóvil, hasta que de repente se levantó. Tomó la linterna y salió al patio con pasos rápidos. Afuera, su voz rompió el silencio, gritando el nombre de nuestro hijo con una fuerza que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Cada grito resonaba en la noche, llenando el vacío que nos rodeaba. Su desesperación era palpable y cada vez se alejaba más, adentrándose en la oscuridad del monte. Los gritos despertaron a los niños. Nora, con los ojos llenos de lágrimas, me miraba desde la cama, buscando respuestas en mi rostro. Los otros pequeños también se removieron inquietos,
asustados por la voz de su padre que se perdía entre los árboles. Intenté calmarlos, pero no había mucho que pudiera decirles en ese momento. Mis palabras no lograban ocultar el miedo que sentía. Mi esposo no solía perder el control, pero esa noche parecía que algo más lo empujaba a actuar de esa manera. Había algo en todo aquello que no tenía sentido, algo que no lograba explicar. Mi mente no dejaba de pensar en Adriel, en sus travesuras, en su sonrisa, y en cómo todo había cambiado tan rápido. No podía entender cómo un niño podía desaparecer de esa forma, como si se lo hubiera tragado la tierra. El ambiente se sentía extraño esa noche, cargado de una energía que no podía describir. Sentada allí, con los niños dormidos a mi alrededor y el corazón hecho un nudo, seguí llorando por mi pequeño. Pasaron 5 días completos desde que Adriel desapareció. Fueron días de incertidumbre, de buscarlo en cada rincón, de preguntar a los ranchos vecinos, de caminar hasta donde nuestras fuerzas nos permitían. Mi esposo pasaba las horas recorriendo el monte, mientras yo trataba de mantenerme firme para los otros niños. Pero cada noche, al quedarme sola en la cama, el miedo y la tristeza me invadían. No podía dejar de imaginar lo peor. La mañana del 6º día, mientras preparaba el fuego para el desayuno, escuché un ruido extraño que venía del gallinero. Al principio pensé que eran las gallinas, revoloteando como siempre. Pero había algo diferente, algo que hizo que mi pecho se apretara. Dejé lo que estaba haciendo y caminé hacia allá, con el corazón latiéndome en los oídos. Al llegar, abrí la puerta y lo vi. Allí estaba Adriel, acostado en una esquina, entre las gallinas que se alejaban inquietas. Su cuerpo no se movía. Por un momento pensé que ya no estaba con vida, pero al acercarme noté que respiraba, apenas con un movimiento débil y lento. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y lo que más me asustó fueron sus ojos. Estaban llenos de lagañas. Pero no eran como las que uno ve en un resfriado o al despertar. Eran gruesas, pegajosas, como si algo vivo se hubiera instalado en ellos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo y un nudo se formó en mi garganta. Su estado era alarmante. Su cuerpo, que siempre había estado lleno de energía y movimiento, ahora parecía reducido a huesos. Estaba extremadamente delgado, como si esos 5 días sin comer ni beber lo hubieran drenado por completo. A pesar de todo, estaba vivo, y eso me dio un pequeño rayo de esperanza. Grité a mi esposo con todas mis fuerzas, y no tardó en llegar corriendo, con la cara llena de preocupación. Cuando lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló junto a Adriel, y lo tomó en sus brazos con cuidado, como si temiera que pudiera romperse. Yo nunca lo había visto llorar así, con una mezcla de alivio y desesperación. Sin perder tiempo, me dijo que había que llevarlo al médico de inmediato. Mientras avanzábamos por la carretera polvorienta, sentía que el tiempo se hacía eterno. Cada kilómetro que recorríamos era una lucha contra el miedo que me llenaba el corazón. Mi esposo no apartaba la mirada de nuestro hijo, susurrándole palabras que no podía entender, como si tratara de darle ánimo o aferrarlo a la vida. Yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado en esos 5 días, en donde había estado mi hijo, que lo había dejado en ese estado. Pero por más que buscaba respuestas, ninguna tenía sentido. Finalmente llegamos al pueblo. El médico nos recibió al instante al ver la gravedad de la situación. Lo llevaron al interior de la clínica improvisada y nos quedamos esperando fuera sin saber qué iba a pasar. Sentados en esa pequeña sala, con las manos temblorosas y los nervios a flor de piel, mi esposo y yo no podíamos dejar de mirarnos. Ninguno de los dos sabíamos qué había pasado, nada tenía lógica. Esa misma noche, Adriel se nos fue. El médico hizo todo lo que pudo, pero su cuerpo estaba demasiado débil, demasiado dañado por lo que fuera que había vivido en esos 5 días. Nos lo dijo con voz baja. El niño no había resistido, estaba deshidratado, y el doctor mencionó que su desnutrición era tan severa que parecía haber estado semanas sin comer, no solo días. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo era posible que en solo 5 días su cuerpo hubiera llegado a ese estado?
Era como si algo lo hubiera drenado por completo, como si en ese corto tiempo hubiera pasado por algo que le robó toda su energía, toda su vida. Pero lo que más nos perturbó fue lo que nos dijo sobre sus ojos. Esas lagañas que parecían algo tan simple a primera vista eran más que eso. El doctor las revisó con cuidado y encontró algo aterrador. Estaban incrustadas en sus ojos, enterradas como si hubieran crecido dentro de ellos. El tejido alrededor estaba inflamado y lleno de pequeñas heridas. Nos dijo que, aunque Adriel hubiera sobrevivido, habría perdido la vista. Sus ojos estaban demasiado lastimados, casi irreconocibles. El médico no tenía una explicación para lo que había sucedido. Nos habló de infecciones, de posibles bichos que pudieran haberse alojado en sus ojos, pero nada parecía encajar del todo. No podía explicar cómo había llegado a ese estado en tan poco tiempo, ni por qué su cuerpo parecía haber envejecido semanas en solo unos días. Todo era un misterio, un rompecabezas imposible de armar. Esa noche, mientras el cuerpo de Adriel descansaba en una de las camillas, mi esposo y yo nos quedamos sentados en la pequeña sala de la clínica. No podíamos hablar, no podíamos mirarnos. Había un silencio pesado entre nosotros, como si las palabras se hubieran quedado atrapadas en nuestras gargantas. Yo sentía un vacío en el pecho que no podía llenar con nada. Todo había terminado tan rápido que aún no podía asimilarlo. Pasaron las semanas, pero el dolor seguía tan fresco como el día que perdimos a Adriel. No había manera de llenar el vacío que dejó en nuestras vidas. Su risa, sus travesuras, hasta los momentos en los que nos hacía enojar. Todo se había quedado en un silencio insoportable. La vida en el rancho continuaba porque tenía que continuar, pero nada volvía a ser igual. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Los hombres mayores del pueblo empezaron a decir que lo que le había pasado a Adriel no era algo natural. Decían que había sido obra de una bruja, de esas que habitan en los cerros. Mi esposo, aunque no decía mucho al principio, un día dejó escapar lo que llevaba dentro. Para él, lo que pasó no tenía explicación lógica. No podía aceptar que Adriel simplemente se hubiera perdido y vuelto en ese estado. Decía que algo lo había llevado, que algo lo había atrapado en esos días. Los niños no desaparecen así nada más, repetía una y otra vez. Y aunque yo no quería admitirlo, había algo dentro de mí que sentía lo mismo. No podía borrar de mi mente cómo lo había encontrado. No era solo su cuerpo, delgado y frágil. Eran sus ojos, esas costras llenas de movimiento, como si algo vivo lo hubiera atacado desde dentro. Era la sensación de que no habíamos podido protegerlo de algo que no comprendíamos. Y la peor parte era no saber. No saber qué le pasó, no saber qué lo dañó tanto, no saber si sufrió o si tuvo miedo. Ese desconocimiento era lo que más me atormentaba. Con el tiempo, la gente dejó de hablar, como si el silencio fuera su manera de dejar el tema atrás. Pero para mí, eso solo amplificaba el dolor. Yo no podía olvidar, no podía dejar de pensar en mi hijo, en la vida que se había llevado consigo. A veces, cuando estaba sola, lo imaginaba creciendo, como si siguiera aquí con nosotros. Me lo imaginaba cumpliendo 15 años, trabajando al lado de su padre en el rancho, enamorándose por primera vez. Me lo imaginaba convirtiéndose en un hombre fuerte, de esos que hacen que una madre se sienta orgullosa. Pero todo eso se quedó en un sueño roto. Hubo días en los que me despertaba y lo escuchaba, no con los oídos, sino con el corazón. Escuchaba sus risas, sus pasos corriendo por la casa, su voz llamándome desde el corral. Y aunque sabía que no era real, cerraba los ojos y me aferraba a esos momentos, porque era lo único que me quedaba de él. Extraño a mi hijo todos los días. Extraño su energía, su manera de llenar cada rincón con vida. Extraño los abrazos que me daba cuando sabía que estaba en problemas. Esa manera en que me miraba como si yo fuera su refugio. Pero lo que más extraño es la posibilidad de lo que pudo haber sido. La vida que se llevó consigo, la familia que pudo haber formado, las experiencias que nunca tuvo. Es un dolor que no se va, que se clava en lo más profundo de mi ser y que me acompaña cada día. A veces por las noches salgo al patio y miro hacia los cerros.
Me pregunto si en ese lugar quedó algo de él, si algo de su espíritu se quedó atrapado en el monte. Rezo por mi pequeño, por su alma, por su descanso. Y también rezo por mí, para que un día pueda encontrar la paz que parece tan lejana. Pero sé que hasta el último de mis días, Adriel estará conmigo, en mis recuerdos, en mi corazón. Porque no importa cuánto tiempo pase, el amor de una madre no desaparece. Él siempre será mi niño, y yo siempre seré su mamá. ¿Cómo están, comunidad del último huésped? Me llamo Saúl y tengo 55 años. Siempre he sido un hombre de costumbres. Toda mi vida la pasé en un pueblo del estado de Guerrero, rodeado de huertas y caminos polvorientos que parecen no llevar a ningún lado, pero que, para mí, son el centro de todo. Aquí nací, aquí crecí, y aquí aprendí que la vida puede ser sencilla, pero nunca carente de significado. Mis días siempre comenzaban temprano, cuando el sol apenas asomaba entre los cerros. Mientras lo bebía, podía escuchar los primeros sonidos del día. El canto de un gallo a lo lejos, el ruido de algún vecino barriendo su patio, y a veces los pasos rápidos de algún perro cruzando la calle. Después de beber el último sorbo, tomaba mi bicicleta y me dirigía a la huerta que estaba a casi 1 hora del pueblo. El trayecto nunca me pesaba. Aunque largo, el camino tenía algo que me gustaba. Había subidas y bajadas, pedazos donde los árboles se juntaban y formaban un túnel natural. A veces me encontraba con conocidos en el camino, quienes llevaban sus herramientas o sacos de semillas. Nos saludábamos con un gesto rápido o un buenos días, y cada uno seguía su rumbo. Mi huerta era un lugar que conocía de memoria. Estaba junto a un arroyo, era un terreno que llevaba años cuidando. Además de las plantas de calabaza, tenía un pequeño corral donde criaba puercos. Lo había construido con mis propias manos, usando madera que recogí de los alrededores. Los puercos eran parte importante de mi día. Apenas me escuchaban llegar, empezaban a gruñir y a empujar la cerca, como si supieran que traía comida. Siempre llevaba en la bicicleta un saco con sobras y cáscaras que juntábamos en casa. Me gustaba verlos comer, escuchar el ruido de sus hocicos metidos en los botes. Durante esos años, mientras iba y venía de la huerta, llegué a experimentar una que otra cosa que, por más que intenté explicarme, nunca encontré una razón que me dejara tranquilo. La mayor parte del tiempo hacía mis recorridos por la mañana, pero en algunas ocasiones, cuando el día se me iba entre otros pendientes, tenía que ir por la tarde. La primera vez fue cerca de mi huerta, un día en que ya estaba terminando de dar de comer a los puercos. El sol estaba bajo y la luz anaranjada de la tarde se colaba entre las ramas de los árboles. Recuerdo que me senté un rato bajo el árbol grande junto al corral, mirando el arroyo. Había un silencio cómodo, solo roto por el murmullo del agua y alguno que otro pájaro. Estaba a nada de levantarme para regresar al pueblo, pero al alzar la vista lo vi. Parecía una sombra, pero no una cualquiera. Estaba arriba de uno de los árboles cercanos, entre las ramas más altas. Al principio pensé que era mi mente, tal vez el juego de luces entre las hojas y el cielo. Pero no podía quitarle los ojos de encima. Esa figura tenía forma, la forma de un cuerpo, como si fuera una persona sentada o encorvada sobre las ramas. Sacudí la cabeza, convencido de que estaba viendo mal, pero justo en ese momento la sombra se movió. Lo hizo con una rapidez que no esperaba, como si se deslizara entre las ramas en lugar de treparlas. Me quedé quieto por unos minutos, tratando de encontrarle sentido. Tal vez un animal, me dije. Pero en esa zona no había animales tan grandes que pudieran subirse a los árboles de esa forma, y mucho menos moverse de esa manera. Con el tiempo fui dejando ese recuerdo atrás. Pero entonces ocurrió otra cosa que me hizo dudar. Fue en otro de esos días en que fui a la huerta por la tarde. Ya estaba oscureciendo cuando terminé de revisar las calabazas y de dar de comer a los puercos. Había guardado las herramientas y estaba asegurándolas cerca del corral cuando lo escuché. Fue tan claro como el agua que corría por el arroyo. Alguien gritó mi nombre. Era una voz fuerte,
como si estuviera a pocos pasos de donde yo estaba. Me giré de inmediato, pensando que tal vez algún conocido había pasado cerca. En esa época, de vez en cuando algún vecino o campesino pasaba por ahí, ya fuera para recoger leña o simplemente porque el camino cruzaba hacia otras parcelas. Pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie. Solo los árboles, el arroyo y el silencio que se había hecho de repente. En los días siguientes, el grito se repitió. Siempre en la huerta, siempre al caer la tarde. A veces estaba limpiando el corral de los puercos, otras revisando las calabazas o simplemente guardando las herramientas. Fue así como empecé a responderle, a decirle que ya no me asustara. Lo decía con voz calmada. Mi madre siempre lo hacía cuando yo era pequeño. Escuchaba cómo le hablaba a los difuntos, más que nada cuando sentía que estaban demasiado cerca de ella. O cuando por alguna razón sucedía algo que era difícil de explicar, algún ruido en la casa, o cuando algo se caía al suelo sin razón aparente. Yo solo estoy aquí para cuidar a mis animales, no te estoy haciendo daño, decía cada vez que escuchaba que alguien gritaba mi nombre. No sé si realmente creía que fuera un espíritu, pero era la única explicación que me parecía lógica. En la huerta no había nadie más. Los pocos vecinos que trabajaban tierras cercanas se iban antes del atardecer. Hubo una tarde en la que viví lo que aún considero mi experiencia más aterradora. Había terminado tarde en la huerta, más de lo usual, porque uno de los puercos se había salido del corral y tuve que reparar la cerca antes de irme. Cuando por fin tomé mi bicicleta para regresar al pueblo, el sol ya estaba bajo, pero aún había suficiente claridad para distinguir el camino. Pedaleaba a un ritmo constante, pensando en llegar a casa y descansar, cuando escuché algo que me hizo detenerme casi en seco. Era un llanto. Al principio pensé que podía ser el viento o algún animal, pero después de unos segundos me di cuenta de que era inconfundible. Era el llanto de un bebé, fuerte, claro, desgarrador. Me quedé inmóvil, aún sentado en la bicicleta, tratando de escuchar con más atención. El sonido venía de una de las huertas al borde del camino. Intenté convencerme de que tal vez era una madre que había acompañado a algún campesino a trabajar, pero no se escuchaba ninguna otra voz, ni un murmullo, ni pasos, nada, solo el llanto. No podía seguir pedaleando como si nada. Algo en mi conciencia no me dejaba tranquilo. Si de verdad había un bebé ahí, no podía dejarlo así. Me bajé de la bicicleta, la recargué contra un árbol y me acerqué al alambre que rodeaba la huerta. Desde donde estaba, el llanto parecía aún más fuerte. Grité, esperando que alguien me respondiera, pero solo el llanto seguía con la misma intensidad. Con cuidado, levanté el alambre y lo crucé. Caminé despacio entre los surcos de la huerta. El lugar estaba desierto. No había señales de campesinos, animales, ni de nadie más. El llanto era lo único que llenaba el silencio. Lo seguí hasta llegar a un claro donde había unas tablas viejas tiradas sobre el suelo. Al acercarme, me di cuenta de que no estaban ahí por casualidad. Cubrían lo que parecía ser un pozo de agua antiguo. Las tablas estaban mal colocadas, y había un hueco en una de las esquinas por donde el sonido se hacía aún más claro. Me quedé parado, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Me acerqué con cuidado, inclinándome para tratar de ver qué había dentro. El sonido era tan fuerte que me hacía pensar que el bebé estaba justo ahí, a unos pocos metros. Pero al asomarme, lo único que vi fue oscuridad. Un vacío profundo que no dejaba distinguir nada más. Intenté mover las tablas para abrir el pozo, pero estaban húmedas y pesadas. Por más que empujé y tiré, no pude. Sentí un nudo en el estómago y por un momento consideré simplemente irme, pero mi conciencia no me dejaba. Entonces recordé que llevaba una linterna en una bolsa colgada de la bicicleta. Me levanté rápidamente, fui hasta el árbol donde la había dejado y saqué la linterna con manos temblorosas. Al regresar al pozo, encendí la luz y la apunté hacia el hueco. Lo que vi hizo que mi cuerpo entero se helara. No había un bebé, había una persona. Era un adulto. Estaba encorvado en el fondo del pozo, y cuando la luz lo alcanzó, levantó el rostro de repente
como si hubiera estado esperando que alguien lo encontrara. A pesar de su tamaño, seguía llorando como un bebé. Un sonido que no encajaba con la figura que tenía frente a mí. Su rostro estaba sucio, cubierto de lodo y mugre, y sus ojos brillaban con el reflejo de la linterna, como dos pequeños espejos que parecían mirarme directamente. Sentí que el aire me faltaba. ¿Cómo era posible? Esa persona, ese hombre, lloraba como si fuera un recién nacido. Moví la linterna para observarlo mejor, pero lo que vi me hizo retroceder. Su cara era aterradora. Tenía facciones viejas, desgastadas, pero el lodo que la cubría le daba un aspecto aún más extraño. Era como si su piel estuviera rota en algunos lugares, como si su piel estuviera cayéndose. Lo peor de todo era su expresión. Me miraba con una mueca que parecía una mezcla de burla y desesperación, como si supiera que yo no podía ayudarlo, como si se divirtiera con mi miedo. El llanto no paraba. Era un sonido desgarrador, completamente fuera de lugar. Quise hablar, pero las palabras no salían. Todo en mí gritaba que eso no era normal, que lo que estaba viendo no debía estar ahí. La linterna temblaba en mi mano y antes de que pudiera reaccionar, me levanté de un salto, sintiendo que mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Algo estaba mal, muy mal. Me alejé lo más rápido que pude. Cruzar el alambre de regreso me pareció una eternidad. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Cuando finalmente llegué a la bicicleta, la monté y pedaleé lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Todo mi cuerpo se sentía descompuesto, como si algo me hubiera arrancado las fuerzas. Llegué al pueblo temblando, con la ropa empapada en sudor. Silvia me vio entrar y su expresión cambió de inmediato. «¿Qué te pasó?», me preguntó mientras dejaba el cuchillo con el que cortaba papaya. Le relaté todo. A medida que hablaba, los ojos de Silvia se llenaban de preocupación. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro en el fondo del pozo, esa mueca burlona y desesperada que parecía grabada en mi memoria. Por la mañana, cuando salió el sol, mi esposa estaba decidida. «Vamos», me dijo mientras buscaba las llaves de la camioneta. No había forma de convencerla de lo contrario. El trayecto hacia la huerta fue silencioso. Yo conducía despacio. El sitio estaba igual como lo recordaba. Las tablas viejas, el hueco en la esquina, el silencio que parecía envolverlo todo. A la luz del día, todo se veía más claro, pero también más extraño. Las tablas estaban húmedas y desgastadas, como si nadie las hubiera tocado en años. Silvia se acercó primero. Nos inclinamos, y la luz descendió por las paredes cubiertas de moho y humedad. No había nada, ni un solo rastro de lo que yo había visto. El fondo estaba vacío, lleno de tierra acumulada, pero sin señales de una persona, ni de un bebé, ni de nada que pudiera explicar el llanto que había escuchado. Pasé la linterna de un lado a otro, buscando con desesperación algún indicio, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Pero no había nada. No discutí, no quería quedarme ahí ni un segundo más. Regresamos a la camioneta en silencio, y Silvia arrancó sin decir nada. Durante el trayecto de vuelta al pueblo, yo seguía pensando en lo que había pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara en el fondo del pozo. A pesar de que no había ninguna prueba, sabía que lo que vi fue real. No podía explicarlo, pero lo sabía. Mi esposa sugirió hablar con el dueño de la huerta, un conocido del pueblo, para ver si él tenía alguna explicación. Beto, el dueño, era un hombre de mediana edad, siempre amable y con buena disposición. En todos los años que he tenido esa huerta, nunca había escuchado algo como esto, dijo con una voz firme, pero con un toque de incertidumbre. Esa huerta ha estado en mi familia desde mi abuelo y nunca hemos tenido problemas ahí. El pozo que mencionan es viejo, ya no lo usamos. Pero nunca ha pasado nada raro, ni ruidos, ni llantos, ni nada parecido. Su respuesta me dejó frío. Parte de mí esperaba que dijera algo diferente, que contara una historia antigua o algún rumor del pueblo que explicara lo que había pasado.
pero no fue así. Es la primera vez que escucho un testimonio igual, agregó Beto. Si algo similar hubiera pasado antes, ya me habría enterado. Con el tiempo, dejamos de hablar del tema. Silvia, siempre práctica, prefirió no darle más vueltas y yo intenté hacer lo mismo. Pero incluso ahora, años después, cada vez que pienso en ese lugar, siento el mismo escalofrío que me recorrió aquella tarde. La mueca burlona, el llanto desgarrador que no correspondía a lo que vi, la oscuridad del fondo, todo sigue tan claro en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Hasta el día de hoy, ni mi esposa ni yo hemos podido darle una explicación. Beto tampoco volvió a mencionarlo, y nunca supe si realmente fue a revisarlo. Quizás lo hizo y no encontró nada, o quizás simplemente decidió dejar el asunto en el olvido. Huéspedes, es un placer que me permitan entrar en sus vidas. Me encanta pasar tiempo con ustedes. Me gustaría aclarar que no tengo otro canal de relatos de terror. Así que si escuchan mi voz en otro lugar, no soy yo. Es alguien que se quiere aprovechar de mi trabajo. Por favor, no consuman su contenido. Esta es mi voz, no soy una máquina, soy una persona. Les mando un abrazo enorme, mis huéspedes, y no olviden suscribirse para estar al pendiente de más relatos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.